Colombia, 1980-1992. La cocaína como motor de crecimiento. El narcotráfico en Colombia es un fenómeno que surge hacia 1960. Durante la década de 1980, el tráfico de cocaína tuvo un notable auge en su producción y consumo a nivel mundial. Dicho crecimiento trajo consigo repercusiones entre las variables macroeconómicas tales como la inflación, el flujo de divisas al interior del país y afecciones a los sectores económicos de la nación. Producción y distribución de la cocaína. La cocaína jugó un papel clave convirtiendo a Colombia en uno de los países más violentos del mundo, donde las prácticas corruptas abundaban y donde la administración de justicia funcionaba de manera muy precaria. Refiriéndose a valores cuantitativos, en cuanto a producción se estimaba que Colombia poseía un 50% de la oferta total del mercado de cocaína, siendo aproximadamente 430 toneladas anuales. De manera global, el periodo de 1980 a 1992 dio origen a lo que llamaremos el imperio de la cocaína. Este término surge en consecuencia de un aumento sustancial de ingresos de divisas a causa de las exportaciones ilícitas de cocaína. Siendo así que Steiner estimó unos ingresos que oscilaban entre los 1.500 y 2.500 millones de dólares anuales, representando como valor máximo el 6% del PIB. En cuanto a impacto internacional, Colombia tomó prestigio mundial, pues la cocaína pasó a ser el narcótico preferido por jóvenes y adultos de la clase media en Europa y en el norte del continente americano. Sectores de la economía colombiana afectados por el tráfico de cocaína entre 1980 y 1992. El efecto del tráfico de cocaína en la economía colombiana dependió de la capacidad de los narcotraficantes para integrar dichas divisas a la economía. En caso de que estos recursos no hubiesen ingresado al país, la economía colombiana no se hubiese visto afectada por el narcotráfico. El dinero producto del tráfico de cocaína entraba al país por métodos reptantes. En la época hubo un aumento en las transferencias de colombianos a colombianos desde Estados Unidos. Además, se llegó a establecer una tasa de cambio ilegal para insertar dicho dinero en la economía nacional. El sector comercial e industrial se vio afectado tras la inserción de recursos que provenían del tráfico de cocaína, puesto que el contrabando fue un método usado por los narcotraficantes para el ingreso de divisas al país. Dichas mercancías llegaron a significar cerca del 15% del PIB del sector en la época. Con el auge del tráfico de cocaína se incrementaron las construcciones y los precios de dichos activos. Los precios aumentaron cerca del 30%, mientras la inflación aumentaba el 25%. Tras desmantelar los carteles, dichas zonas entraron en recesión económica. Los narcotraficantes compraron cerca de 1 millón de hectáreas para sembrar coca. Adicionalmente, necesitaban fuerza de trabajo, por lo cual la migración de trabajadores a zonas de siembra y producción de coca fue un efecto demográfico de la época. Durante la administración de Julio César Turbay inicia la primera mitad de la década en estudio, en la cual el narcotráfico y la poca estabilidad sociopolítica fueron factores determinantes. Así, estos hechos provocan un replanteamiento de las formas de intervención del gobierno. A su vez, afectado por las elevadas exportaciones ilegales de estupefacientes que condujeron a la aparición de superávits en cuenta corriente durante 5 años consecutivos, esta administración se podría decir que, debido a la estrecha relación de Turbay con los Estados Unidos, implementó campañas militares fuertes. Se firmó el Tratado de Extradición para Narcotraficantes y se promulgó el Estatuto Nacional de Estupefacientes, Ley 30 de 1986, otorgando así al país una herramienta para combatir la fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Evaluación de resultados. Teniendo en cuenta que los Estados Unidos son el principal consumidor y Colombia estando el principal productor del mundo y el proveedor número uno de dicho país, el problema es tratado con mayor profundidad en el país norteamericano, siendo cuestión de salud pública. Bajo el mando de la Casa Blanca se crea Office of National Drug Control and Policy, el cual lidera el desarrollo del presupuesto federal para el control de drogas tanto en la criminalidad como en la prevención. A corto plazo cayó tanto las cantidades insertadas en el país como el incremento de los costos de la mercancía tanto en las calles como al por mayor. Y quizás más efectivo, la heroína, que ya azotaba a Europa desde los años 70 y se popularizaba en los Estados Unidos en el cambio de década a un ritmo alarmante. Al final, para 1992, la cuarta parte de la cocaína que ingresaba al país decayó, es decir, 95 toneladas, y la reducción de consumidores ocasionales pasó de 6 a 3 millones, es decir, el 50%. Por lo tanto, se redujo las ganancias en todo el eslabón de producción, es decir,
La entrada de divisas también se vio significativamente deteriorada. Durante el periodo del auge de la cocaína entre 1980 y 1992, Colombia manejaba el 50% del mercado global, exportando anualmente cerca de 430 toneladas de cocaína. Steiner asegura que dicha actividad ilícita generó ingresos anuales que oscilaban entre 1.500 y 2.500 millones de dólares. Con el ingreso de divisas al país, varios sectores de la economía colombiana crecieron e hicieron un mayor aporte al PIB nacional. Sin embargo, dicho crecimiento fue momentáneo, pues con esfuerzos estatales y la aparición de la heroína, el mercado de la cocaína decayó, y sectores como las viviendas, la actividad agrícola y el comercio nacional sufrieron graves afectaciones.